importancia que tiene este tema, estaba revisando algunos videos antiguos y esta enseñanza en alguna oportunidad la compartí en la Iglesia de la Concordia, donde sirve al Señor nuestro hermano Samuel. Hace algunos añitos atrás Dios me dio este seminario y ha sido de mucha bendición. Le quiero decir antes de orar que los hijos e hijas que escuchen esto les va a ser de mucho provecho, porque puede ayudarle a establecer las bases para hacer una correcta elección, que es lo que lleva a muchos a romper el futuro matrimonio, cuando supuestamente no se entiende, no se comprende, cuando hay lo que llaman los jueces o las normas incompatibilidad de caracteres. Hace unos 14, 15 años atrás, quizás más, yo fui invitado a una población llamada Anolaima, a 1 hora y media de de Bogotá. Allí un pastor de otro concilio me invitó, porque el alcalde de aquella población le pidió ayuda. Había un desorden tremendo en ese pueblo tan pequeño y se había vuelto un caos tremendo aquella situación. Había muchísimo embarazo indeseado, violencia intrafamiliar, había también abandono de hogares, demandas por inasistencia alimentaria, también todos estos fenómenos asociados con la familia. Entonces este alcalde, que es una persona con cierta cultura, oriundo de ese pueblo, preocupado porque pertenece a una familia tradicional católica, pues le pidió al cura que le ayudara, pero este le dijo: invite a un pastor, y aquel alcalde era amigo de ese pastor que les comento. El pastor a su vez me llamó y yo fui. Recuerdo que fuimos con mi esposa, nos reunimos no en un templo, nos reunimos en el recinto del Consejo Municipal, no era un lugar tan grande tampoco, pero sí cabían allí unas 120 personas, 150, y este alcalde, muy respetuoso, pues presentó la reunión, luego también nos saludó de una manera fraterna y nos dijo por qué quería que estuviéramos allá ayudándole. Cuando describió el panorama de violencia, de abusos sexuales, de embarazos prematuros, de paternidades prematuras, también todo este fenómeno asociado con la moral, pues me dio la oportunidad. Una cosa es predicarle a ustedes, hermanos, que son gente de iglesia que conocen la palabra, y otra ir a hablarle a una concurrencia que no tienen una iglesia a la cual asistir, que no son cristianos practicantes. Y empecé haciendo un ejercicio. Les dije: vamos a hacer un ejercicio, y dije: si yo salgo a esa plaza, porque queda al frente del parquecito, estaba lleno esa tarde, era un sábado, y yo escojo 100 hombres entre los 18 y los 60 años, ¿cuántos creen ustedes que tienen culpabilidad en algún delito moral? Entonces una profesora levantó su voz y dijo: por lo menos un 80%, pero pastor, me dijo, me interpeló, hay que ampliar un poco la base, porque aquí hay jóvenes de 15 años que han cometido delitos sexuales y hay viejos de más de 70, entonces colóquelo entre los 15 y los 70 años. Me sorprendió que esa señora oriunda de ese pueblo diera esa ecuación. Entonces dijo: y hay que ampliar, hay más del 80%, un 90% diría yo, que en un momento, dijo esa señora, pueden haber sido incursos en estos delitos. Me sorprendió, pero de pronto un concejal levantó la mano, con respeto también, pidió la palabra y se la concedimos. Dijo: también es bueno que se haga ese mismo ejercicio con mujeres, porque aquí hay niñas de 13, 14 años pervertidas. Y también hay abuelas, ya abuelas, que también han sido victimarias de este delito. Entonces hicimos el ejercicio también. ¿Cuántas desde los 13 hasta los 50? Dijo: más, de ahí para arriba, hasta 60 y más. Me sorprendió aquello. Era apenas un ejercicio en teoría para entrar en el tema. Expusimos lo que la Biblia dice al respecto, oramos, y al terminar la reunión recuerdo que una docente se acercó y dijo: ustedes debieran dar esto con más frecuencia, ir a las escuelas, reunir los padres de familia, ¿por qué no a las asociaciones de juntas comunales y compartir con los papás estas experiencias y esto que dice la Biblia? Porque si ustedes hubieran venido hace 9 años atrás y hubieran enseñado esto, posiblemente mi hogar no se hubiera roto, nos dijo. Le pregunté si podía recuperarlo, dijo: es tarde, no fui orientada adecuadamente, y la persona con la cual mi esposo ahora comparte la vida, ya tiene hijos con ella además, pues lo trata mejor que yo lo hice. Mi ignorancia me costó la ruptura de mi matrimonio. Por eso, bienvenidos en esta tarde, para que hoy hablemos de cómo conservar el matrimonio. Entonces vamos a orar y luego entramos en materia y oramos. Padre nuestro, muchas gracias por tener la bendición de usar de nuevo las redes sociales, de tener la oportunidad desde mi casa, Señor, en compañía de mi esposa, de mi hija Carola,
y de mi hijo Alexis, que nos ayuda en la transmisión, de bendecir a tantas vidas que desconocen lo que tu palabra dice. Gracias por aquellos que conocimos tu palabra a tiempo y oportunamente, porque el conocimiento de ella iluminó nuestro camino y nos permitió hacer una elección correcta, que hoy, Señor amado, nos bendices a través de ella. Gracias por cada familia que está reunida ahora alrededor del computador, de la tableta, del iPad, del computador, de lo que fuere, Señor. Gracias porque nos están viendo no solo en Colombia, en muchos otros lugares. Te presento cada familia. Una vez más oro para que estos tiempos de quietud familiar, de cuarentena, sean de reflexión, sean de unidad, de armonía, de compañerismo, y que afloren valores y principios y desaparezcan los antivalores. Aquellos resquemores y molestias que ha habido en el pasado sean sanados ahora. Te presento la palabra, la cual ha de ser considerada esta tarde, y te pido que la misma traiga bendición a los padres, madres, a los hijos, a los futuros esposos y esposas, para que tu bendición se transmita de generación en generación. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles en San Mateo capítulo 19, los versículos 1 al 11. Aquí vamos a fundar hoy la enseñanza de la palabra del Señor. Y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Interesante pregunta. Oigamos la respuesta del maestro. Él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, no hubo provisión para el divorcio, para la separación. Se estableció una base seria y sólida para el matrimonio. Y yo os digo, oigan lo que añade el maestro aquí, nuestro Salvador Jesucristo, que cualquiera que repudia, o se separa, más bien pudiéramos incluir aquí el término, a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ya se discutió esto en Deuteronomio y se dice cuándo era que se permitía aquello. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Oigan esto tan serio. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entendieron la seriedad del matrimonio. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto es una gracia divina. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Esta lectura pues nos confirma lo que la doctrina bíblica establece sobre el matrimonio. Tenemos la creación del matrimonio o la institución de él en el libro del Génesis. Luego se reglamenta en aquel entonces en la ley de Moisés, a través de los profetas, a través de los libros históricos, se habla de ello, inclusive los salmos, los proverbios. En toda la escritura hay una huella imborrable acerca de la familia, del matrimonio, de la unión de hombre y mujer como institución básica, primaria y elemental de toda sociedad organizada. Y aquí el maestro empieza esto. Es curioso que el ministerio del Señor empezó en unas bodas, precisamente en una población llamada Caná, en la provincia de Galilea. Y aquí tenemos ahora al Señor siendo abordado por los fariseos con unas preguntas capciosas, era para tentarle. Y Jesús no cayó en esa trampa, él hablaba con verdad y aquí establece las bases, otra vez, o más bien la ratifica mejor, de lo que es el matrimonio a la luz de la Escritura. Y él le recuerda lo que Moisés hizo cuando se estableció allá y se reglamentó el matrimonio, y cuando Dios lo hizo en el huerto del Edén, así sucedió. Y les dice, ellos preguntan, ¿por qué pues Moisés permitió la separación o el divorcio? El Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón. Recordemos, amados cristianos, que el Evangelio de Cristo quita la dureza de corazón.
Por eso él lo permitió dar carta de divorcio, pero repito, según la norma en Deuteronomio, era al otro día, después de consumar el matrimonio, que venía el reclamo, no era tiempo después. A esto se le ha aplicado mucha exégesis y hay muchos que quieren justificar con esto interpretaciones de aquí y allá. El Señor dijo claramente esto y añadió: el que repudia a su mujer, excepto por esa causa, que halló cosa indecente en ella, ese es el término que se usa en Deuteronomio, adultera, si se consigue otra mujer, y la mujer que queda separada y se junta con otro, comete adulterio. Y lo ratifica el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, allí está claro. Y el apóstol Pablo, ahondando sobre esto en Romanos capítulo 7, los versículos 2 y 3 se los voy a leer, para que ustedes vean que no era un concepto solo de Jesús nuestro Salvador, sino que también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y usa esta analogía, miren la cual. Porque la mujer casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste viva donde viva. Así se tome una nave espacial y se vaya para la luna, mientras esté vivo allá, hay matrimonio aquí. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está fundada la frase aquella que nosotros preguntamos cuando vamos a oficiar un matrimonio. ¿Es tu voluntad contraer matrimonios con esta persona, etcétera, etcétera? Comprometerse a vivir con ella mientras los dos vivieren, o sea, uno de los dos muriere, ahí se rompe el vínculo del matrimonio. Así que si en vida, escuchen el versículo 3 de Romanos 7, en vida del marido se uniere a otro varón, viviendo él, no dice si viva en la misma casa, viva donde viva, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo único, según estos textos, que rompe el vínculo matrimonial es la muerte de uno de los dos. De manera que quede claro y bien establecido esto, es lo que la Escritura dice. La legislación de los pueblos puede decir otra cosa, los jueces, la Corte Suprema, porque aquí en la tierra hay esos recursos jurídicos, legales, pero recuerden que son constituidos, hechos y dirigidos por hombres, y el hombre por su misma condición y naturaleza está sujeto a los desvaríos. Las leyes de la tierra no son perfectas, la que sí lo es la ley del Dios del cielo. De manera que hablemos de esto, cómo conservar, siendo tan serio el matrimonio, siendo tan trascendente, siendo que ha de durar toda la vida, cómo hacer para que dure, cómo conseguir que esto se conserve en el tiempo. Tuve esa bendición con mi esposa de acompañar la única vez un matrimonio de bodas de diamante, que son 75 años de matrimonio. Lo hice ya hace unos 10, 12 años quizás, en un pequeño poblado de la región del Guavio, en Cundinamarca. Era muy bonito ver esos dos viejitos. Él tenía 96 años, ella 91, y acababan de cumplir 75 años de casados. Me llenó de entusiasmo poder celebrar esas bodas de diamante, así se llaman, porque las de plata son los 25, la de oro a los 50, estas son bodas de diamante que no todo mundo las cumple. Mire usted, no de edad, sino de matrimonio. Ahí habían hijos, nietos, bisnietos, habían tataranietos. Era una cosa hermosa aquello. Vino algunos funcionarios del pueblo, porque era una familia muy conocida, y yo le pregunté a ese varón, ¿qué quería decirle a esa anciana después de 75 años de matrimonio? Recuerdo que él tomó aire, hubo silencio en aquel pequeño coliseo donde estábamos, y él le volvió a pedir disculpas a esa abuelita. Abro comillas. Él le dijo: yo le vuelvo a pedir perdón por la vida sin Cristo, por la vida desordenada que viví, por el maltrato que le di en aquel entonces cuando no conocía a Jesús. Hace más de 40 años lo conozco y le vuelvo a pedir perdón, y aquella anciana asentía con todo amor y lo perdonó una vez más. Cuando le pasamos el micrófono a ella para que ella también dijera qué siente usted hacia este varón, qué hace que vivan todos estos años, cuando ya se pierde todas las etapas se han quemado, todos los logros se han obtenido, cuando se han visto 3, 4 generaciones después. Esto es una experiencia muy bonita. ¿Qué quiere usted decirle a este anciano como esposo? Ella tomó aire, se le aguaron los ojos y dijo: le vuelvo a ratificar lo que le dije a usted hace 75 años ante el padre fulano de tal, y mencionó el sacerdote que le había hecho la ceremonia.
Me llamó la atención porque una muchacha de 16 años, 75 años atrás, se acordaba del nombre del sacerdote católico que ofició aquella ceremonia. Y yo pensé que con qué seriedad esta jovencita a esa temprana edad llegó a ese matrimonio. Cómo caminó por todo el pasillo de aquella parroquia, de aquel pueblo, para ir a decirle: sí, me caso contigo. Y le ratificó: le prometí que sería fiel hasta la muerte y la estoy esperando. Le prometí que sería el único hombre de mi vida y le he cumplido. Nunca conocí otro varón que no fuera usted. Y lo dijo con énfasis, con seguridad, con certeza. Un silencio y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y después yo le dije a los presentes: si estas personas soportaron 75 años de matrimonio, cualquiera de ustedes que rompa el vínculo matrimonial, usted será llamado a juicio y esta par de ancianos podrán ser testigos en su contra. Hablemos de esta hermosa experiencia. La importancia de prepararse para ello. Para que un matrimonio dure en el tiempo, tiene que haber una preparación, porque el matrimonio no empieza con la boda. Óigame en esto que me están viendo en esta hora. El matrimonio empieza mucho atrás en la formación de los dos cónyuges que van a formar ese matrimonio. A propósito, la palabra cónyuge quiere decir cónyugo o enyugado. Cuando uno dice sí, le ponen el yugo, y el yugo es aquella pieza de arar que le colocaban al buey o al asno en su lomo y quedaba enyugado para tirar el arado. Sepa que usted está casado, está enyugado, pero con amor. Alabanzas al Señor. Entonces, la importancia de prepararse para eso. Por eso es que los discípulos se sorprendieron y dijeron: Señor, si así es la cosa, no conviene al hombre casarse. Mire que ellos captaron la profundidad y la seriedad del matrimonio. Jóvenes que me están viendo esta tarde, con esto no se juega. ¿Por qué en las iglesias les llama a tener responsabilidad, madurez? ¿Por qué no permito yo como pastor noviazgos entre adolescentes en la iglesia? No puede ser permitido. Papá que me oye, no tolere eso. Porque un adolescente, por su misma condición de inmadurez, por su proceso, por sus etapas, no está consciente, claro, de que ese matrimonio ese noviazgo va a terminar en un matrimonio. Entonces puede abrirse la puerta más bien para los pecados morales y otras circunstancias. Por ese camino es que vienen muchos embarazos precoces. Por ese camino está llenándose el bienestar familiar de niños y de niñas ilegítimos. Por ese camino es que han venido una cantidad de hijos que no se sabe quiénes son. Por ese camino es que en Colombia el 40% de los hogares tienen una mujer al frente. No tienen papá y mamá como debiera ser todo. Por eso entonces, el cristianismo nos aporta unos conceptos claros, no solamente en la vida espiritual, religiosa, llamémosla, sino también en la vida ética, en la vida matrimonial. Hay que prepararse para eso. Saben que en la Biblia hay un ejemplo de esto. Está en Génesis 24, ya ustedes lo conocen allá y lo pueden leer después. Cuando Abraham mandó a buscar esposa para su hijo. Él tuvo en cuenta estos detalles. Estaba envejeciendo, ya estaba a punto de morir y su hijo estaba soltero. Y este hombre le dio unas pautas al Damaseno Eliezer, a ese criado, que fuera a la parentela, para que tuvieran un parentesco en el sentido cultural, religioso, llamémoslo así, porque tenía que ser, había que compartir los mismos conceptos. Por eso los novios que me están oyendo en esta hora, es bueno que evalúe, comparten los mismos criterios, tienen los mismos puntos de vista, creen la misma palabra del Señor ustedes. ¿Saben ustedes en qué dirección van a poner esa barca, esa proa de esa embarcación llamada matrimonio y familia? Es importante, porque a veces se entusiasman solamente con la carita bonita, con los piropos que le dice, con los mensajes que escribe en el WhatsApp, y qué de lo demás. Esto es importante que lo hablemos, porque es que hay que prepararse antes de. Los que llegaron ya con matrimonio constituido a la iglesia, estos valores lo que hacen es reforzar esa unión y llevarla adelante. Entonces, una adecuada preparación prematrimonial, la importancia de la guianza divina. Recuerden que el criado le dijo a Abraham: si la mujer no quisiera venir conmigo, si ella no quisiera venir porque ella no ha visto a este hombre todavía, Abraham le dijo: usted será sin culpa, vaya. Ese criado puso unas pruebas. Oiga, qué interesante, léase esta tarde, ahora que yo termine esta exposición aquí, el capítulo 24 de Génesis, y usted encontrará jóvenes para que usted vea cómo Dios guía. Este hombre dijo: acontecerá que la doncella que salga a ayudarme, a ofrecerme agua, y no solo a mí, sino a los camellos que iba con la compañía, con los criados que iba y con los presentes que llevaba. Tremendo. Es una señal sumamente seria, que no es común que se dé cosas fuera de lo normal.
Imagínese un hombre sentado en el piso con un grupo de criados, unos camellos echados allí jadeantes del largo camino, y que venga una muchacha a alar agua con un balde, con una cuerda, con una manila, porque no existía el sistema moderno hoy de electrobombas que era pura mano. Y esta muchacha ofrecerle agua para él y para los criados todavía porque podía ser algún vaso. Pero imagínense llenarle la panza a un camello, y no a uno, a varios. Cuando esta muchacha le dice, yo también le voy a dar agua a ellos, y empieza esta mujer a alar esa cuerda, balde tras balde, tenía que ser el Dios del cielo que lo guió. Para esta decisión es bueno, no se atenga solo a visiones, a revelaciones, observe con detalle todo esto. Pues bien, resulta que ya están casados, hay un noviazgo respetuoso, una guianza divina, ya viene el matrimonio. Apliquemos los 4 aspectos mencionados atrás, un poquito se lo voy a mencionar, cómo conservar el matrimonio, para que una superficie como esta mesa, o un objeto como él se mantenga en esa posición, tiene que tener por lo menos 4 soportes, una pata en cada esquina. Lo mínimo que puede tener son 3, pero yo le coloqué 4. Y esas 4 que soportan el matrimonio es el amor, la comunicación, la sexualidad y la administración del dinero. Oigan esos 4, se lo repito, para que si que está tomando nota, el amor, que la palabra lo menciona como el ingrediente principal allí, por eso está de primero. La comunicación, o sea, el diálogo frecuente, el compartir ideas y conceptos, puntos de vista, y hablar de todo. Entre parejas se permite hablar hasta de política. ¿Por qué no? Sí. La sexualidad. Y por último, la administración del dinero. Todo hogar. Por eso es que algunos de ustedes están preocupados porque no hay trabajo estos días para muchos. Los que no pueden trabajar en el teletrabajo, angustiados. ¿Cómo no? Si es que no está llegando recursos, dinero, ¿cómo vemos de nuestros hijos? A depender del Dios del cielo y a clamarle a Él que abra puertas y oportunidades. Hablemos en detalle. El amor tiene que ver con la comprensión, porque es que la Biblia dice que la mujer respete al marido, pero que el esposo ame a su mujer. Y lo hemos estudiado aquí en estas sesiones, que las mujeres mayores enseñan a sus hijas a amar a sus maridos. El amor se aprende, se practica. Y aquí tenemos la comprensión primero, que es el llegar a entender al otro. Esto es importantísimo, determinante. Por eso es que es bueno analizar desde antes esa persona con la cual uno va a contraer matrimonio. No, jovencita que me oye, no se entusiasme con un noviazgo pasajero, con un jovencito todo aparentemente elegante a la moda, con los pelos así parados, con un peinado todo extravalario, unos surcos en la cabeza, de pronto un hoyuelo en la mejilla, un arete en la oreja. Todo eso es externo. Pídale a Dios para ver un poquito más adentro, aunque a veces lo de afuera refleja lo que hay por dentro. Es bueno que les diga esto. Viene la comprensión, entender al otro y mutuamente el entendimiento, el afecto, el compartir esto, el respeto mutuo. Ya les he hablado aquí sobre esto. Y en cuarto lugar, la comunicación. Esto es importantísimo que la incluya también aquí, porque vamos a hablar un poquito con más detalle al respecto, para que de esta forma se van estableciendo las bases que soportan el matrimonio. Matrimonio no es nada más besito va y besito viene, todo tiene su tiempo. Y llegan los años cuando ya el atractivo físico se agota. Nosotros los varones a veces nos volvemos barrigones, cabecipelados, ella se vuelve un poquito más gorda. Todo esto puede pasar, pero la belleza intrínseca permanece. Así que viene la comunicación, su importancia. La palabra comunicación viene de comunis, que es tener en común. Y tener en común es eso, compartir los puntos de vista, las opiniones. Por eso es que la Biblia prohíbe el yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué puedo yo como pastor compartir con una mujer que de pronto no amara esto? Que no entendiera lo que es el ministerio, que no comprenda lo que es la Biblia. Todos estos detalles, esto es lo que hace que podamos perdurar en el tiempo. Usted no es un pastor, pero tiene en común mucho la crianza de los hijos, el trabajo. ¿Le gusta a su esposa el trabajo que usted hace? ¿Usted también disfruta y le gusta el trabajo que ella realiza? ¿Son compatibles en esa parte? Eso es importante verlo. Inclusive, óigame bien, hasta los medios a través de los cuales nos comunicamos. Generalmente se usa el medio verbal. Ahora hay otros más. Están las redes sociales y eso también es bueno que haya de vez en cuando un mensajito que va a decir mantener una comunicación frecuente. A veces nos comunicamos con palabras, a veces por medios electrónicos, por medios digitales, pero también a veces con miradas. La mirada entre esposos comunica, habla. Bendito sea el nombre del Señor.
El diálogo es eso, la conversación frecuente. Todo esto ayuda muchísimo y nutre la vida matrimonial. Recuérdense cuando el noviazgo, cuántos pasaban horas y horas al pie de esa ventana o sentados en esa sala, el suegro espantándolo a través de carraspeos y ronquidos a ver si se iba, y no se iba, porque ahora no dialogan, hablen. Eso enriquece la vida matrimonial. Un aspecto importante en la comunicación es la cosmovisión de los cónyuges. Cosmovisión es una palabra compuesta. Cosmos es mundo y visión es cómo lo vemos. De ahí la importancia de tirar todos en la misma dirección. ¿Sí? Se cuenta que una pareja llegaron ante un juez a solicitar el divorcio. El juez le preguntó las causales y ella le dijo, es que este hombre habla todo el día y parte de la noche. El juez le dijo, pero qué bueno, que hable, que comente. Dijo, lo que pasa es que la pasa hablando y hablando todo el día, pero nunca dice nada. Es decir, solo era hablar y no decía nada. Una cosa es hablar por hablar y otra es decir algo. Entre nosotros es bueno que nos digamos algo. No algo, cualquier cosa que se diga pero que tenga sentido. Entonces la cosmovisión es importante. De ahí que recomendamos a la luz bíblica que ahora que están esos noviazgos por internet no se entusiasme demasiado. Una persona que vive en otro lado del mundo, que está por ahí en una cultura diferente, puede pensar y ver la vida desde otro punto de vista. Yo he tenido esas experiencias. Por ejemplo, llegar a la India donde no se puede saludar de mano, no porque hubiera coronavirus. Hace 4 años estuve por allá. Es imposible, y menos a una mujer. No se le puede dar la mano. Aquí en Occidente es normal, el Señor le bendiga. Ya se interpreta de una forma como morbosa. ¿Por qué un hombre le va a dar la mano a una mujer? Tampoco puede hablar la mujer en ningún varón si el esposo no hace presencia en esa conversación. Si él se le incorpora y se va para el baño, ya tiene que agachar la cabeza y esperar hasta que él regrese. Son culturas milenarias entre ellos. Imagínense si un occidental como yo se hubiera casado con una persona de esas. No somos compatibles desde el punto de vista cultural. Importante esto. Algunos se entusiasman con una americana, con una francesa, una mujer de por allá de una cultura liberal, independiente, que no le gusta la cocina, que no sabe nada de casa. Usted va a tener conflictos. No se entusiasme, pues. En el matrimonio se vive de realidades, no de entusiasmos pasajeros. Por eso es bueno que le esté hablando de cómo conservarlo, y es prepararse para ello, para luego poner esas bases sólidas y fuertes sobre la cual la estructura matrimonial se sostenga. Una estructura entre más alta y más duradera es porque más fuertes son sus bases. Sepan esto, que hay estructuras milenarias. En Europa las vi, esas catedrales. Por ejemplo, la catedral de Milán tiene como 1000 años de construida y ahí está en pie y tiene miles de turistas diarios. Es una cosa tremenda, hecha de piedra. ¿Y por qué? Porque tiene unos cimientos fuertísimos. Ni los sismos, ni el paso de los siglos han derribado todavía esas estructuras. ¿Por qué? Porque los arquitectos e ingenieros que las diseñaron le pusieron fuertes bases. Un matrimonio dura de acuerdo a las bases que tenga. Si no tiene una adecuada fortaleza ese matrimonio, se derrumba la primera prueba. Por eso es que en la vida cristiana, jóvenes que me están oyendo, sepan que allí se nos dan las bases para elegir correctamente y nuestro matrimonio durará el tiempo que Dios lo determine. Bendito su nombre. Pasemos ahora a la primera patica de esa mesa llamada matrimonio es el amor, la segunda la comunicación, la tercera la sexualidad. Es importante que hablemos de esto en estos tiempos de tanto desorden moral. Cuando ha habido tantísimo fracaso y tanto divorcio, las estadísticas dicen, usted entra al DANE, a esta Secretaría de Integración Social, esa notariado y registro, usted entra por allí y ve, basta con haga una breve visita al internet, estadísticas de divorcios en Colombia, y se va a sorprender en Colombia, en todo el mundo. Esta es una causal que también ha molestado al Dios del cielo, porque Malaquías habla de no ser desleales a la mujer de nuestra juventud. Y tal vez a ustedes les parezca que estoy hablando en el siglo antepasado o no sé qué etapa, pero esto es la palabra del Dios del cielo. Créanme que esos corazones rotos, esos sentimientos, esas circunstancias de dolor que genera esto, tal vez vayan molestos a una notaría, ante un juez, y rompen el vínculo matrimonial, pero ¿cómo romper con los recuerdos? ¿Cómo romper con aquellas personas que son parte de la familia? Por ejemplo, si usted se separa y se divorcia, pero tiene hijos con esa persona, el papá de esa persona dejará de ser el abuelo de sus hijos.
No, por supuesto que no. Se rompió con este, pero ¿cómo romper aquel vínculo? ¿Esos hermanos de la mamá o del papá seguirán siendo tíos o no? ¿Se romperá eso? ¿Ellos dejarán de decirle tío al otro, a la otra? Hay vínculos que van más allá de la sencilla o de la seria unión matrimonial. Y es que crea vínculos familiares. Uno no se casa solamente con ella, también con esa familia, con ese círculo familiar y genético que ella tiene y que uno tiene. Es importante eso que se vea. ¿Seguirán siendo cuñados? Usted dirá, no, porque si rompí, es mi ex, y resulta que es el tío de su hijo o de su hija. Mire, o es la hermana o el hermano, ¿seguirá siendo cuñado? Así el otro se haya ido, hubo un matrimonio, y por lo tanto ese vínculo no se rompe tan fácil. Qué serio, por eso es que es mejor conservar el matrimonio, y le estoy dando esas pautas: el amor, la comunicación, la sexualidad, su importancia. ¿Saben ustedes que la Biblia regula también esa parte? Se lo voy a leer. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, para que ustedes vean que la Escritura mucho tiene que ver con la sana sexualidad. En el capítulo 4 dice, en los versículos 4 en adelante, en el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 3, que os apartéis de fornicación. Otra versión más moderna dice, de toda impureza moral. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no la pareja, que él dice, es mi pareja. Estoy hablando a los hombres creados por Dios que tenemos la responsabilidad, amigos que me oyen. No crean que usted es solamente exclusividad del mundo evangélico. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. No crean que la Biblia debe regir solamente la vida nuestra, por supuesto que sí, porque entregamos nuestra vida al Señor, pero la suya también será juzgada de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Y aquí dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Escuchen qué serio es esto. Hoy es preocupante. He aconsejado personas con profundas crisis familiares, conyugales diría yo. Una joven de unos 28 años, hace unos añitos atrás, pocos, vino con lágrimas en los ojos y me pedía consejería. Dijo, mi matrimonio se rompió porque yo veía a mi futuro esposo en el altar, inclusive ejecutando un instrumento musical, con su corbata, bien elegante. Yo creía que era santo por fuera y por dentro. Pero este hombre era un enfermo por la pornografía, y al llegar al matrimonio quiso replicar toda esa bajeza conmigo. Cuando empezó la protesta y esto por mi dignidad, empezaron los conflictos y ese matrimonio no duró mucho. Mire usted que este hombre violó esta parte, trajo el mundo, el pecado al lecho conyugal, y en la vida matrimonial, se lo digo con base en esta escritura, no todo se permite. Así que es bueno que les diga esto. Así me califique usted como quiera, pero Dios habla de esto. La sexualidad tiene su importancia, pero también los extremos, cuando van al otro, a la parte pecaminosa, vulgar e indecorosa, esto no está correcto delante de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Aquí lo acabamos de leer. También dice Romanos que hay el uso natural de la mujer y hay otro que es contra natura. La Escritura prohíbe las desviaciones sexuales, también los incestos. Levítico capítulo 18 da una serie de personas con las cuales no descubrirás su desnudez, dice la Escritura. Y también habla de la santidad del matrimonio, y la santidad no solamente tiene que ver con la casa. En la alcoba matrimonial también debe haber santidad. Tal vez a usted le parezca que yo soy un catanito, allá usted, pero es lo que Dios dice en su santa palabra. Bendito sea su nombre. Así que de la sexualidad ya el tiempo avanza. No voy a alcanzar a terminar el tema, lo haré mañana, si Dios lo permite, en esta parte. Cómo conservar el matrimonio, y es teniendo cuidado también en ello. Cualquier actitud en la vida íntima que envilezca a la persona, que la haga sentir como objeto y no como persona, eso afecta esa adecuada comunicación, esa área, y Dios no la bendice. Otro factor importante es la administración del dinero, porque todo hogar vive de los recursos. ¿Quién maneja? ¿Quién aporta? La Biblia presenta ese modelo del padre que provee, la esposa que administra, los hijos que dependen de esa economía. ¿Cuánto ganan? Es bueno que usted, antes de casarse, jovencita y jovencito que me oye, analice cuánto se gana, cuánto aspira a ganarse, cuánto es el presupuesto que ese hogar demanda. Todos estos detalles no sobra analizarlos antes de.
Eso es que vivimos de la misericordia de Dios, sí es cierto, pero también de un trabajo que hay que realizar y que hay que llevar a cabo. Pues bien, ¿quién lo provee? Es lo importante que se vea. La cultura liberal, cada uno aporta. La cultura bíblica dice que el marido es el que debe proveer para su casa. Ya lo hemos visto aquí en Timoteo, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para su casa, y está hablando de la provisión económica, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. La fuente que lo produce. Por principios éticos y bíblicos, nosotros los cristianos tenemos trabajos dignos, honestos. Nosotros no acudimos al trabajo sucio, al narcotráfico, a la venta de borrachera, a la prostitución como para mantener la familia. No ese es el medio. El medio debe ser lícito. Escuchen bien, lícito. Lícito es honesto. Un trabajo limpio, digno, a través del cual Dios provea. Así sea, hermano, usted limpiando una casa, cuidando a unos niños, cocinando por allí, es un trabajo digno. Así sea un trabajo subnormal, así llamado, una venta ambulante, es un trabajo, pero es digno, porque se está vendiendo un producto que es de provecho. Todo eso es importante que se haga. El presupuesto de gastos. Toda familia debe elaborar un presupuesto para ver hasta dónde alcanza el poco o mucho sueldo, porque a veces se da la suntuosidad, el derroche, el mal gasto, y tampoco Dios bendice eso. Hermanos, en estos días de crisis, si usted tiene un hogar bendecido, ha podido hacer una provisión, acuérdese que hay otros que no la tienen. Qué bien hacen poner en una bolsita algo de lo que Dios le ha provisto y compartir, como dice la Escritura, con el que padece necesidad. Hermanos que dejan perder las cosas en la nevera, en la refrigeradora, cuando hay otros que las necesitan. Niños que malbaratan la comida y tiren todo el zafacón de la basura. ¿Saben ustedes que dicen las estadísticas que en Estados Unidos, un país que es rico y tiene economía, son miles y miles de toneladas diarias que se tiran al zafacón? Yo he estado en esos buffets y ver niños, aún de cristianos, que no les enseñaron principios, óigame bien, de austeridad, y prueban esto y lo tiran, y prueba aquello y lo tiran. Es bueno que les enseñemos a nuestros muchachos que la comida no se bota, que si hay alguien que pueda, que se cocine. Por eso es que la mujer sabia ayuda a la economía. Proverbios lo dice. Ahí está en el capítulo 31. Ella cocina de acuerdo al comer de cada uno. Usted conoce, mamá que me oye, la capacidad de estómago que tienen sus hijos, especialmente en etapa adolescente y juvenil, comen que da miedo. Entonces hay que cocinar bastantico. Pero si están pequeñitos, cocine a la medida para que no tenga que malgastar. Mire, tan sencillo. Hagan un ejercicio. Si usted, por ejemplo, en cada comida le sobra y bota, piense en ese arroz que se pierde, en ese aceite que se malgasta, perdón, en ese gas o energía que se consume para cuidar esto. Todo eso, el deterioro que esa comida al descomponerse produce, todo esto son costos que sumados día por día, semana por semana, mes tras mes, van elevando en la factura el costo. Así que qué bueno que usted sea una mujer entendida, yo sé que lo es. Y si no lo es, aprenda. Hija que me oye, cuando usted la deje cocinando, aprenda de la mamá y cocine lo que es, de tal manera que no haya mal gasto, porque puede faltarnos después. Recuerden que al pródigo malgastó todo lo que tenía, pero luego empezó a hacerle falta. Así que es mejor que apliquemos principios económicos allí, y la mamá, que la Biblia presenta como administradora, es la, óigame bien, la encargada de enseñar esos principios administrativos. Yo recuerdo a mi madre, con esa pobreza absoluta en que nos levantamos, como esta mujer cogía los plátanos y los cortaba con cuchillo en el campo bien delgadito y los ponía a asar en una parrilla de alambres, así que mi padre había hecho, y eso al calentarse se curvaban las cáscaras esas de plátano, esas collitas de plátano, y eso ponía varias así en un plato y se veía como alto. Sabe que no era mucho, eso era por la curva que tomaban las tajadas aquellas. Era sabiduría empírica, para hacernos ver que era bastante, porque por los ojos también entra la comida. Sepan que uno ve una comida y uno, de acuerdo a lo que el cerebro capte a través de la vista y luego del gusto, pues se despiertan las glándulas salivares y empiezan a comer con voracidad. Todo eso una mamá, si no haya ido nunca a una escuela, lo va aprendiendo para ahorrar costos, para que haya alguna economía en ahorro, si es posible. Qué bueno, entonces esas 4 bases, el amor, la comunicación, la sexualidad y la administración del dinero adecuados, si cada uno de estos puntos usted le da la importancia, su matrimonio se va a conservar en el tiempo. Avanzo. ¿Cómo conservar esas 5 claves? Aquí está en una adecuada preparación, es más bien un repaso. Un alto sentido de responsabilidad.
Por eso les doy pautas a los muchachos en las conferencias. Cuando usted sea objeto de un galanteo, jovencita, analícese ese futuro. Observe con detalle sin antes decirle sí. Cómo es con la mamá, cómo es con el papá, cómo es en el trabajo, que ya lo debe tener. Porque uno no tiene derecho a enamorarse hasta que no esté ganando. Porque si le toca comprar hasta la crema dental al hijito aquel, todo es como parásito social, que no trabaja ni nada, ya es que con novia, el día que se case, ¿con qué va a mantener esa mujer? Eso es importante que se los diga. Una adecuada preparación para ello, un alto sentido de responsabilidad, oiga esto, una adecuada relación con Dios. Si usted encuentra en el libro de Ruth, que es una historia muy hermosa, usted encuentra cómo esta suegra guió esta mujer llamada Noemí a Ruth en las segundas nupcias. Esta mujer se había casado primero con su hijo. Y resulta que su hijo murió prematuramente y esta muchacha quedó viuda a temprana edad. Esta mujer, que es una historia hermosa, se la recomiendo, le dice porque ella tenía sus dos hijos, Malón y Kelión. Malón quiere decir enfermo, Kelión casi muerto. Se casaron los dos con dos mujeres moabitas y los dos murieron. Quedaron viudas las dos, y esta abuela sabia, entendida, con un sentido común tremendo, porque hay muchas cosas que no solo están en la Biblia, sino en el sentido común. Y en esto del matrimonio se necesita el conocimiento de Dios, pero también el sentido común, la sabiduría que Dios nos da según el apóstol Pedro. Llamó a sus dos nueras y les dijo: han quedado viudas prematuramente, mis hijos han muerto, mi esposo también, son 3 viudas. Es un cuadro hasta triste. Ellas se fueron con las manos llenas, con sus esposos, ella con su esposo y sus 2 hijos. Allá en Moab se casaron los 2 muchachos, y luego mueren allá Elimelech, el marido de Noemí, y muere Malón y Kelión, y quedan las 3 viudas, 2 jóvenes y una mayor. Esta mayor hace una ecuación de las circunstancias, y estas muchachas están jóvenes, ninguna de ellas tuvo hijos. Por favor, están en oportunidad de buscar esposo. Vean a ver qué hacen, porque yo estoy vieja, y en el caso de que me volviera a casar y volviera a concebir y mis hijos crecieran, habría una brecha generacional, habría una brecha cronológica muy ancha. Ustedes no lo esperarían hasta que fueran adultos para hacerlos sus maridos. Por favor, vayan a buscar marido. Orfa besó a su suegra, partió, y nunca más volvimos a saber de Orfa. Pero esta otra, Ruth, la moabita, se quedó porque ya había evaluado a su suegra. Ella había visto que los principios de Noemí eran fundados en Dios y en su santo temor. Así que ella ya había tenido una cosmovisión, y le dijo, cuando esta le insistió: te ha ido tu cuñada, ve con ella. Ella le dijo: no me pidas que te abandone. Donde tú fueres, yo iré. Donde vivieres, viviré. Oiga, donde murieres, moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Uy, qué frase tan profunda esa. Esta mujer empezó a prepararla, ayudarla, y fue así como Ruth, siguiendo las pautas de la suegra, volvió a conseguir esposo. ¿Y qué esposo? Vos. No solamente era un hombre adinerado, era un hombre de valores y principios. Esa historia está ahí, léasela con detalle estos días, gástele tiempo en la lectura bíblica, y usted encontrará que esa Ruth, siendo moabita, entra en la línea genealógica del maestro. La menciona Mateo y Lucas en la línea genealógica de Jesús, porque vino a ser la gran bisabuela, escuchen esto, del rey David. ¿Quién fue esa mujer? Ruth, guiada ¿por quién? Por una suegra sabia. Por eso usted, hermana, que tiene hijas, usted puede ayudarle. Y si usted se deja ayudar, jovencita que me oye, su matrimonio será duradero. Si usted insiste en su torpeza y mete la cabeza y usted tal, acuérdese de esta enseñanza de esta tarde, y después vendrá el lloro, el ay. Y no vale aceite que le echemos en la cabeza, no vale que escriba aquí a las páginas a pedir oración por mi hogar, ayúdame con mi hogar. Mire y verá que fue que usted no lo soportó adecuadamente. Por eso en esta tarde yo quiero que oremos por aquellos hogares de conflictos, para que Dios perdone esos pecados cometidos. En más de una ocasión les he preguntado a algunos que han venido a consejería, porque más del 90% de las consejerías que damos, los pastores, tienen que ver con conflictos de pareja, con asuntos familiares. A veces cuando los oigo en esas discrepancias, los miro con respeto y con dignidad y les pregunto: ¿cómo fue vuestro noviazgo? Algunos, especialmente ellas, una de ellas se agachó, se le vieron las lágrimas y dijo: pastor, nosotros caímos, pero ya le pedimos perdón al Señor. Él nos perdonó. ¿Y qué tal? Le dije: Él perdonó, pero el perdón no anula la justicia. Sembraron desconfianza, inseguridad, no pusieron las bases como el respeto,
la dignidad y el temor de Dios como fundamento de su matrimonio, armaron el matrimonio, y cuántos lo han hecho después de caer en fornicaciones. Y entonces viene la desconfianza, la inseguridad, y después viene la riña, las peleas y todo aquello, y se tambalea esa estructura llamada familia y matrimonio hasta que colapsa. Nos guarde Dios de eso. Por eso en esta hora yo quiero que oremos a Dios. Hermano que está en familia estos días, que Dios lo ayude. Ahí circulan las redes hasta jovialidades y cosas de esas. No, démosle importancia a lo que la tiene. Y el matrimonio sí que la tiene, y la familia mucho más. Eso puede ser allí un semillero de bendición, o también, óigame bien, una base de maldad y de todo esto. Por eso vamos a orar a Dios. Aquí nos preguntan, pero después de la oración lo vamos a hacer, porque es que están aquí preguntando, y es que este tema despierta muchas preguntas. Por ejemplo, nos dice: somos creyentes, miembros de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Mi matrimonio pasa por momentos muy difíciles, por lo cual hoy en día vivo separado de mi esposa, y ella ya no se congrega. Yo sí sigo en los caminos del Señor. Por favor, sus oraciones y por la restauración de mi matrimonio. Esto no es fácil. Esto que está pasando este hermano se está dando en muchos casos. Le quiero aconsejar a este varón que se agarre de la mano del Dios del cielo. El enemigo ya hizo un daño parcial, lo separó y va por usted. Guárdelo, Dios. Cuídese, por amor a su alma, por amor a sus hijos si los tienen. Y Dios lo guardará y le ayudará. Y es posible que ella reflexione, pero cuando los amantes de paso la maltraten, es posible que regrese. Ahora determina usted si la recoge o no, porque no es fácil para un hombre que haya tenido dignidad, temor, responsabilidad, amor por la esposa, que ella descienda al pecado y se revuelque en la maldad y luego regrese como si nada pasara. Eso no es fácil, y tampoco está obligado este creyente a recibirla viniendo ya en esa condición moral de maldad, de pecado, porque Dios no bendice eso. Por eso vamos a orar que Dios guarde, conserve y preserve nuestro matrimonio. Padre, en esta tarde, muchas gracias por esta oportunidad de usar de nuevo las redes sociales, por todos mis hermanos y hermanas que han estado atentos a esta enseñanza que he compartido con ellos también hoy. Te presento cada una de sus vidas. Mira cuánto el diablo odia la unión matrimonial y con cuánta hazaña se ha venido a atacarla, a destruirla, a afectarla, para de paso destruir las almas, afectar a los hijos. Señor amado, sembrar en ellos la desconfianza. Mira cuántos jovencitos y jovencitas dicen al llegar a la adultez, a la juventud, que nunca se casarán porque han visto el pésimo ejemplo paterno o materno. Que podamos, por amor a ellos también, conservar nuestro matrimonio, sobreponernos a cualquier diferencia de opinión, de pensamiento, y de esta forma unificar nuestros criterios, nuestros puntos de vista para continuar. Te pido por aquellas personas ya en crisis, que se ha dado a una situación tan complicada. Por favor, ayúdalos a mantenerse fieles, porque ya lo dice tu palabra, que si él o ella buscan otra pareja, están en adulterio. Por favor, por amor a esos hijos desamparados que preguntan dónde está papá y por qué se fue mamá. Todo esto, Señor, que no se dé en tu pueblo, que tú nos conserves y nos ayudes, porque necesitamos esa ayuda tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Amigos también. Mañana a las 4. Dios mediante estaremos otra vez continuando con este tema, porque nos quedó tela para cortar. Un abrazo fraterno, el Señor les bendiga a todos los que nos han escrito de diversos lugares del mundo. Un saludo muy especial en esta tarde. Dios les bendiga. Amén.